tu palabra, que tú puedas abrir su mente, su corazón, que tú puedas bendecirlo, Dios eterno, por medio de tu palabra, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, el tema de hoy vamos a hablar acerca de la paciencia. Paciencia, hermanos. Vamos a verlo en Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago 5. Santiago capítulo 5, verso 7. ¿Todos están ahí? Santiago 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. Ahí vamos a detenernos, hermanos. Deténganse ahí, tengan un momento. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Cuán difícil, hermanos, es esto para nosotros? Donde deseamos todo para allá, para ahora, para ahorita. En cambio, Dios nos llama a ser distintos, a ser imitadores de Dios. La paciencia, hermanos, vamos a ver unos ejemplos de los antepasados que tuvieron paciencia por mucho tiempo, por esperar algo. Y vamos a ver el ejemplo que nos enseña Job, la paciencia de Job. Vamos a ir a Job 1. Hermanos, a Job, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos la historia de Job. ¿Quién era Job? Un hombre temeroso de Dios. Cuando Job, ¿verdad? Era un hombre rico, que tenía animales, terrenos, familia. Y Job fue tentado. ¿Todos están en Job? Job 1. Cuando Job, hermanos, empieza en el 7 dice, en el 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra Dios en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás:
he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Hermanos, cuando Job, ¿verdad? Job tenía, ahora sí que bendición en abundancia. Tenía bendición, tenía muchos animales, terrenos, tenía una hermosa familia, sus hijos, tenía 10 hijos. Pero Satanás es astuto, dice: Jehová, no has puesto tu mano sobre Job, es como, quítale todo y verás cómo te maldecirá. Él te teme porque lo has bendecido. Y le dijo Jehová, pues le dio el permiso, ¿no?, para que Satanás hiciera con él lo que quería, pero menos tocar a Job. Entonces empezó y Job empezó a recibir noticias y que sus animales empezaron a morir. Sus animales empezaron a morir por cierta razón. Sus hijos empezaron a fallecer, de 3, de 2. Y llegó el momento donde Job se quedó sin nada. Llegó el momento donde Job, postrado en cama, pero vemos la paciencia en este hombre, de que a pesar de que le quitaron todo, él esperó. A pesar de que sufrió, perdió sus hijos, perdió sus riquezas. Entonces, hasta su esposa le dijo: ¿por qué no maldices a Jehová y te mueres? Pero Job era temeroso de Dios y aunque Job sufrió, se mantuvo fiel. A pesar de los dolores, los que han perdido, ¿verdad?, familiares cercanos, creo que entienden el dolor que sentía Job al perder a sus 10 hijos. Imagínense perder a todos sus hijos de un solo. A pesar de ese sufrimiento, al ver que tenía todo a su alrededor y en un abrir y cerrar de ojos desaparece todo. La paciencia de este hombre, hermanos, es indescriptible. Se mantuvo fiel y esperó con paciencia. Después de todo lo que pasó, Job esperó fielmente hasta que Jehová lo bendijo nuevamente. En Job 42, en Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hermanos, la paciencia de este hombre fue para bendición. Al este hombre esperar
porque había perdido todo, esperó y oró. Y como Jehová vio que este Job no le servía a él, no le temía solamente por los bienes que tenía, sino que Job en verdad amaba a Jehová. Y esperó con paciencia, y Jehová vio el corazón de Job. Y Job esperó mucho tiempo. Después se le volvieron las cosas que habían sido de él. Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Podemos ver otro ejemplo también, el ejemplo que nos da sobre la paciencia de Abraham. Abraham también fue paciente cuando Jehová le hizo una promesa. En Génesis 15:4 podemos ver la promesa que le hizo Jehová a Abraham. Génesis 15:4. Vamos a leer del 1 al 4. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Y dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham no tenía hijos, hermano, no tenía ningún heredero, porque Jehová le había dicho que le iba a dar bendición en abundancia. Pero Abraham se preguntó a sí mismo y le dijo a Jehová: este es mi siervo que me darás por este siervo que ha nacido en mi casa será el heredero. No me has dado un hijo. Y Jehová le hace una promesa y dice: no, un hijo tuyo será el que heredará. Jehová le hace una promesa a Abraham, y Abraham espera mucho tiempo para recibir esa promesa, espera con paciencia. Y después viene la bendición de Abraham después de esperar tanto tiempo, y vemos la bendición en Hebreos 6. Después de que Abraham recibió esa promesa, él sabía quién le había prometido algo, y él esperó con paciencia, porque quien lo había dicho cumple las promesas que hace. Hebreos capítulo 12, perdón, hermanos, Hebreos 6:12.
Vamos a leer el 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham, hermanos, fue paciente. Esperó. Y vamos a ver la promesa que le hace Dios y lo cumple. Vamos a ir a Génesis. Bien, Abraham esperó con paciencia, hermanos, y a la edad de su vejez, ya el Señor le dio un hijo, pero él esperó con paciencia. Pasó mucho tiempo para que esa promesa se hiciera realidad. Al igual que podemos ver también la paciencia de José. José nos enseña también la paciencia que él tuvo. La paciencia que José, ¿verdad? Lo que Jehová le reveló en sueños. Josué pasó por muchas tribulaciones, dificultades en el transcurso de su vida. La promesa, hermanos, la paciencia, cuando este hombre esperó algo, tuvo que pasar por mucho. Tentaciones, sufrió cárcel por injusticia. Sufrió desprecio por sus hermanos. Esperó mucho tiempo para hacer lo que Jehová le había prometido. Pero estos hombres esperaron con paciencia y supieron, ¿verdad?, mantenerse firme y esperar lo que Dios les promete. En Génesis 41:37 vemos cuando José alcanza lo que había soñado. Cuando cuando el faraón de Egipto lo pone como el gobernador de Egipto. Pero para que eso sucediera, tuvo que esperar mucho tiempo, pasar por dificultades. Estos hombres, hermanos, nos enseñan, ¿verdad? Nos dan un ejemplo de cómo nosotros hoy en día debemos de tener paciencia. Muchas veces no la tenemos. En nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir,
Muchas veces nos hace falta la paciencia. Usted cuando va en el tráfico, ya quiero llegar ya, no quiero esperar. O cuando hace un viaje en un avión, cuando hace un viaje en un avión, no sé si todos han viajado en un avión. Si usted es el primero que sube al avión, tiene que tener paciencia para que se llene. Son como 160, 180 personas. Yo he viajado en avión y a veces me tocaba ir primero. Y para que se llene ese avión, hermano, usted quiere que agarrar ese avión y ya vámonos, ya quiero llegar. Uno no tiene paciencia para esperar. O cuando conversamos con alguien que quizás usted tenga la razón y él dice no, y es que no es así. Y muchas veces él tiene paciencia para explicarle y quiere agarrarlo y darle su coscorrón para que entienda. No tiene paciencia de hacerlo entender de una mejor manera, lo que quiere que entienda ya. No tenemos paciencia. O cuando aprendemos o cuando enseñamos a manejar un carro, tanto el que como enseña, que dale, no para allá, frena, acelera, dale para acá, dale para allá. No tiene paciencia. Quiere que aprenda a la primera y que ya no quiere enseñar. Y mejor no le queda al otro que dice, toma tu carro, ya no quiero aprender. No tenemos paciencia. Pero hay una paciencia, hermanos, que yo puedo ver que las hermanas pueden experimentar y ellas esperan con paciencia, que lastimosamente los hombres no vamos a entender. Es de llevar 9 meses en su vientre a un bebé. La paciencia que ellas tienen, 9 meses de cuidarlo y después para criarlo. Esa paciencia, hermanos, wow, yo me admiro. Como una madre, ¿verdad? Tiene paciencia de cambiar. Su padre a veces no. Pero las madres, la paciencia que tienen. Muchas veces nosotros no tenemos paciencia con algo simple. Y en nuestra vida cristiana, hermanos, también debemos de ser pacientes. La paciencia trae bendición. Amén. Así como Dios bendijo a estos hombres. Ellos esperaron con paciencia. Job esperó con paciencia y se le dio al doble la bendición. Así es, amén. Abraham esperaba un hijo y se lo dio no cuando ellos querían, fue el tiempo de Dios. Amén. Santiago, hermanos, nos llama a ser pacientes. Santiago nos dice, hermanos, seamos pacientes. ¿Por qué? Porque Jesús hizo una promesa de volver por su iglesia. Pero nosotros debemos de tener paciencia. Así es, amén. Esperar. ¿Verdad? Muchas veces escuchamos, ¿verdad? De cuando éramos pequeños, escuchamos predicar, Cristo viene, Cristo va a venir. Y hasta hoy en día, ves, hermano, aún no viene, pero seguimos esperando con paciencia. Así es, amén. Amén. Santiago le hizo un llamado, imagínense, desde antes. Dijo, hermanos, tengamos paciencia, porque Cristo dijo que iba a volver.
Imagínense cuánto tiempo ha pasado de que Santiago dijo estas palabras. Hace mucho tiempo. Y vamos a seguir leyendo lo que sigue en Santiago. Vamos a regresar a Santiago 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nos pone un ejemplo. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Así es. Amén. Debemos de esperar con paciencia. Dios prometió volver Amén. por su iglesia, por los que le sirven. Pero va a ser al tiempo de Él. No podemos decir, Señor, ven ya, ven ahora mismo. No, debemos de ser pacientes. Muchos, ¿verdad?, tienen por tardanza la venida del Señor. Dicen, hay tiempo. Pero qué mejor esperar estando firmes. Esperar con paciencia la promesa que Dios nos hace. Se acaba este año y quizás Dios tiene preparado cosas para usted, pero sí tiene que esperar con paciencia. Amén. No pasó este año, Amén. no logró lo que tenía que lograr este año. Viene el otro año, quizás no va a ser el otro año lo que usted espera, quizás no va a ser en 2 años, quizás no en 3 años. Quizás va a ser como José esperó 13 años para la bendición. Quizás hasta su vejez. Pero hay que esperar con paciencia. Así es. Amén. Amén. Debemos de tener paciencia, hermanos. Y la paciencia nos trae bendición. Gloria a Dios. Vamos a ver en Hebreos 10, 36. La palabra dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay que tener paciencia. ¿Para qué? Para obtener la promesa. No podemos andar arrebatados. No podemos, por ejemplo, cuando alguien hace un trabajo y lo quiere hacer ya, a la carrera, pero no sale bien. Tiene que tener paciencia. Si los que estudian tienen que ser pacientes para lograr lo que quieren, para graduarse. Tiene que hacer un cierto plazo, años y años. No es de la noche a la mañana. Hay que esperar para obtenerlo. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Dios cumple lo que promete. Así es. Amén. Pero debemos de esperar como esperó Jacob, fielmente esperar con paciencia. Amén. Y obtendremos la promesa que Dios nos ha hecho. Ahora les pregunto, hermanos, ¿vale la pena vivir pacientemente? Amén. ¿Vale la pena esperar para recibir bendición? Sí, amén. Amén. La paciencia, hermano, nos enseña a esperar el momento justo y adecuado. Al tiempo cuando Dios decida, es hoy. Hoy cumpliré la promesa que le prometí a mi hijo. La paciencia evita que tomemos malas decisiones, que luego son difíciles de cambiar. Muchas veces pasamos en situaciones y no analizamos el problema. Nos enfocamos a solucionarlo rápidamente y no nos sentamos a analizarlo con paciencia. Nos enfocamos en el problema, pero tiene que tener paciencia y ver cómo salir de ese problema. Porque usted puede, o en una discusión usted tiene que ser pacientemente, tranquilo. Porque puede decir algo que se va a arrepentir. Es mejor esperar, tener paciencia y pensar lo que va a decir antes de decirlo. Porque cuando lo dice, ya ni porque pide disculpas, ya lo dijo. Dios quiere que practiquemos la paciencia, hermanos. Y espera a Él poder bendecirnos a través de la paciencia, como bendijo a estos hombres. El mensaje de hoy, hermanos, tengamos paciencia tanto en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, paciencia para esperar la venida del Señor y podamos obtener la promesa de vida eterna. Amén. Si este año tenía quizás algo que hacer y hoy se acabó, ya no se pudo lograr. Hoy es el último día de este año, pero viene uno nuevo en el cual podemos esperar con paciencia lo que quizás terrenalmente estamos esperando. Pero todo es al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y también le hacemos la invitación a los que aún no están con Cristo Jesús para que vengan y esperemos juntamente como el cuerpo que somos. Esperemos a nuestro Señor Jesús fiel. Pero debemos de estar con Él. Porque si Dios decide venir mañana, si no estás esperando, será demasiado tarde. El tiempo es ahora, es hoy, para venir y esperar la promesa que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado, por las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas, Padre. Gracias por tu palabra que nos enseña